a dar un premio en una gala latina que empezó el año pasado. El propio Donald Trump, entonces. A ver qué pasa. Luego imagínate que pasa cualquier cosa. Y a mí lo que me apetecía, que ahora no está nada de moda entre la gente joven, pero a mí lo que me apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo era trabajar. Yo vengo de una familia donde ha habido muchas generaciones de gente que no ha trabajado y entonces veo que el sueño de muchos jóvenes es no trabajar. Donde todo el mundo pide derechos a salir pronto, derechos a tener descansos, derechos a tener vacaciones, a tener días, a tener no sé qué, a tener la paga, a tener no sé cuánto. Yo no sé si lo sabrás, pero yo soy empresario de la moda también. ¿Ah, sí? Yo tengo una marca de moda que se llama MIM, que somos del grupo Scalvers. Y entonces a mí me interesa mucho, como empresario que empezó en tu mundo, saber un poco cómo decides de repente, oye, voy a ser diseñadora. Ahora veo a los de 20 años y digo, pues si son bebés. Y yo iba con mi moto, pum, 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 a la modista, no sé qué tal, y vendiendo. O sea, yo ya a los 20 años ya lo tenía todo montado. Lo tienes clarísimo desde antes. Clarísimo desde antes. Todo te va bien, 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 bien y tienes una crisis con 50, te pilla y te deprimes y te tal. Pero cuando eres muy, muy joven, pues la puedes sobrellevar y ya yo soy he sido una diseñadora como muy, muy prudente. Soy muy imprudente diseñando, pero muy prudente llevando mis cosas. Pero tengo un amigo que se dedica a contratar estos como un headhunter y me dice que soy una imbécil porque todos los jóvenes quieren eso y yo soy viejísima y tontísima y no lo entiendo. Pero si me tienen que no querer también estoy muy preparada, ¿sabes? Bueno, yo creo que es mucho más divertida a mi edad que 20, 25 años. Olvídate de mi patrimonio porque mi patrimonio es mi problema, no tu problema. Pero se está creando una generación que tiene muchos derechos pero tiene pocos deberes. Hay personas que no necesitan apellido. Hay marcas que no necesitan logo. Y hay universos que no necesitan explicación. Hoy viene alguien que convirtió los corazones en imperio, el color en negocio y la extravagancia en estrategia. Diseñadora, empresaria, personaje, icono, provocadora profesional y sobre todo una mujer que entendió antes que nadie que en un mundo gris ganar es atreverse a ser imposible de ignorar. Hoy no viene un invitado, hoy viene una marca andante. Hoy traemos al estudio a Ágata Ruiz de la Prada. Hola a todos, hoy estamos aquí con Ágata Ruiz de la Prada. Ágata Ruiz de la Prada, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Perdonad que haya llegado tarde, que yo soy siempre muy puntual, pero fijaros qué loca que me creía que era mañana. Y ya lo había organizado todo para mañana, pero mejor, Nada, porque así bueno. mañana tengo el día más libre. Tu agenda siempre Es que mi agenda es complicada. horrible. Sí, sí. Porque mira, esta mañana me he levantado y he ido a un plan muy surrealista, Sí. que es a mi clínica de dentistas que se llaman Ciro, Ujú. que son 4. Hola Jaime. Jaime, David, Silvia y Pepa, ¿no? ¿Y sabes cuánta gente tienen trabajando ya? Como 59 personas. Qué Pues loco. como son tan amigos míos, les he llevado mi libro a las 59 personas, imagínate. Y O entonces, sea, que les has hablado de tu libro. no, y justo, y entonces hemos hecho una firma. Yo creo que no eran 59, habré firmado 40 o así. Pero ha sido como muy emocionante porque, claro, en una consulta a un dentista, aunque es una consulta de un dentista muy particular, nunca pasan esas cosas. Y cuando he salido de ahí, he mirado mi teléfono y he visto que tenía una cosa a las 11, que no era lo tuyo. Y entonces se llega a la cosa, me ha parecido muy aburrida. Y me he acordado que en ese edificio vive una amiga mía, llamada mi amiga. O sea, todo ha sido como muy casual. Como muy, sí. Y cuando ya hemos bajado con mi amiga, me has llamado tú y he dicho, Dios mío, y entonces he venido corriendo. Bueno, nada, estamos aquí, perfecto. Y estas cosas pasan. Además, creo que tenemos cuando salga el podcast vamos a poder hablar también de una noticia, ¿no? Una gran noticia La verdad es de que otro premio, ¿no? sí, un premio ya como muy importante. Sí. Cuéntanos un poco, lo que se pueda. Pues mira, me van a dar un premio en una gala latina que empezó el año pasado y que es la gala latina. Ahora lo latino está ya muy de moda en Estados Unidos. Ujú. Está cogiendo muchísima fuerza con Marco Rubio y con toda esta gente. Y me van a dar un premio en Mar-a-Lago. Ajá. Y entonces, pues nada, yo encantada. El propio Donald Trump, entonces. Bueno, a ver qué pasa. Luego imagínate que pasa cualquier cosa, que Sí. tal, pero en fin. Esperemos que no te quite la marca. No me la va a quitar. Al revés. Como le guste mucho. No, al No revés. me la va a quitar. Todo lo contrario. Ágata, yo creo que necesitas poca presentación en general. Hay
ciertas personas que no la necesitan. Em, Todos aquí en el estudio somos admiradores tuyos como empresaria, pero yo en mi caso en particular como persona y como amiga. Cuéntanos un poco, comparte con la audiencia, aunque la gran mayoría de todos ellos te conozcan, pero ¿cómo estás tú? ¿En qué punto estás? ¿Cómo está la marca? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo están las licencias? Un poco para que Bueno, pues la contextualicemos. verdad es que yo ya estoy entrando en una época de mi vida que lo que me está interesando es un poco, en vez de crecer, decrecer. Yo creo que es muy difícil. Hay una época en tu vida que dices, me voy a comprar un piso en Londres, me compro un piso en Londres. Y luego ya dices, pero ¿para qué quiero yo un piso en Londres, Dios mío? Si es, y entonces de crecer no es fácil, porque tienes que decrecer con una cierta inteligencia y tal. Y entonces, bueno, pues yo hace un par de años vendí mi tienda de Serrano, que como siempre pasa, no tenía ganas de venderla. Ujú. Cuando no tienes ganas de venderla, pues la puedes vender mucho más cara, ¿no? Porque no, como no yo no quería venderla y me decía el señor, pero es que para tu patrimonio, digo, mira, olvídate de mi patrimonio porque mi patrimonio es mi problema, no tu problema. Y entonces cuando vendí la tienda, pues estuvimos una época, al final tenía que hacer obra, ¿eh? O sea que la tienda yo le tenía que meter un obrón. Y entonces empezamos a buscar un sitio, sobre todo mi hijo Tristán y tal, y al final uno lo vimos desde el principio y ese piso fue. Ese fue ese local, que era un local que había sido la tienda más bonita de diseño de Madrid, que se llamaba BD, que está en la calle Villanueva Sí, 5. sí, sí. Y entonces BD estuvo 40 años. Cuando empecé, cada mes me mandaban una postalita, yo también mandaba muchas. En esa época, en los años 80, todo era con postales. Ujú. Y entonces cada mes mandaban una postal, pues vino todo el mundo, vino Alessi, vino Philip Stark, vino todos los grandes diseñadores del planeta, vinieron a hacer exposiciones en BD. Y entonces, cuando llegué a BD, pues me di cuenta que era una tienda muy grande, porque tenía como 650 metros. Sí. Entonces, si metía un montonazo de gente, porque o, o iba a ser muy aburrida la tienda. Ujú. Y entonces decidí cambiar mi estudio y mi taller, que es una cosa que hacía mucho que tenía ganas, poner mi taller debajo de la tienda. Entonces tú te puedes comprar una camiseta o un bolso o te puedes encargar un traje. Ujú. Y entonces lo ves, entonces tuvimos que hacer un obrón porque la tienda era muy, muy bonita, pero ya estaba fuera de ordenanzas. Tuvimos que abrir la fachada y poner un ascensor. Y en fin, todo esto me fue cambiando la vida y un día, pues de repente me dieron como muchas ganas de irme a vivir al lado de la tienda. Porque yo pienso que o sea, estoy haciendo lo que hacía al principio, es volver a mis orígenes y trabajando más, o sea, porque antes pues yo... Eso no paras. Soy totalmente testigo. No, pero el año pasado yo creo que el año 2025 es el año que más he trabajado en mi vida. Y eso que yo siempre he sido muy trabajadora, pero mira, mucho más que con 25, mucho más que con 35, mucho más que con 45. El año pasado ha sido brutal lo que he trabajado. Y entonces estoy moviéndolo todo, cambiándolo todo. El año pasado estuvimos bueno, yo estuve en varios desfiles tuyos en Nueva York. Bueno, en Ahora me voy a Nueva 2024. York porque después de Mar-a-Lago me voy a Nueva York a desfilar. Y en 2025 estuvimos en dos en IFEMA, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Sí. sí. Y me encantaron los dos y eran otra, o sea, eran una movida. Y además es que me acuerdo de en uno de ellos, tu voz al principio del desfile, ¿te acuerdas? Sí. Diciendo, quiero tirarlo todo, quiero cambiarlo todo. Pues sí, pues ahora lo estoy cambiando todo y una de las cosas que hice hace casi 2 años es contratar por primera vez en mi vida un director artístico Ujú. al que le doy bastante mano libre. Si te metes en mi Instagram, 2 de los últimos 3 posts los ha hecho él. Y entonces es un tío que me encanta, que se llama Carlos Marán, que tiene una revista que se llama Herdes, que para mí es la mejor revista de España. Ujú. Y entonces está siendo como fascinante
Porque yo tengo mucha gente que lleva muchos años trabajando conmigo, por ejemplo, 30 años, 35 años. Sí. Y No entonces es fácil eso, ¿eh? no, pero es que al final como que te empiezas a repetir un poco. Sí. Entonces, que venga un tío desde fuera claro, lo que suelen hacer las empresas como la mía es cuando se muere el diseñador, cogen a un director artístico. Ujú. Pero yo quería hacerlo antes de morirme, digo, porque menudo rollo. Prefiero disfrutar yo Ujú. la experiencia de que un tío con muchísimo talento se ponga a trabajar sobre mis colecciones, ¿no? Ujú. Y aún así, con eso estás trabajando mucho más de lo que estabas trabajando antes, incluso Bueno, como lo que nuevo pasa director es que, artístico. mira, yo estoy haciendo 74 desfiles al año, que es una barbaridad. Joder. Estoy haciendo muchísimas, como 10 exposiciones individuales y como participando en 25 o 30 colectivas. Y luego tengo mis libros, que me han dado un trabajo morrocotudo de presentar el libro, aunque justamente hoy aquí en vuestro programa ya sé que no tengo que hablar de mi libro, pero em, eso, conferencias, programas de televisión, total, que una cosa con la otra. El otro día pues hice un cartel para un festival de música que había en Gstad y entonces me invitaron y acabé en Gstad, 4 días de música maravillosos, acabé con Plácido Domingo, Ujú. un plan muy surrealista, y llegué el primer día a una cena que yo, bueno, aterricé a las 6 menos algo y a las 9 estaba entrando en una cena que estaba a tres horas el aeropuerto de este sitio. Y entonces estaba, pues yo qué sé, el rey de Egipto, los príncipes de Liechtenstein, los no sé qué, una cosa como muy surrealista. Mi vida es muy surrealista. Yo paso de un extremo a otro, pero siempre tengo mucho lío porque este viernes voy a dar una fiesta en Sí. la que presento el No puedo vodka ir de un amigo mío en París. que va a ser muy guay. En fin, tengo mucho jaleo. Y, o sea, es que yo no sé si lo sabrás, pero supongo que no, pero yo soy empresario de la moda también. ¿Ah, sí? Yo tengo una marca de moda que se llama MIM, que somos del grupo Scalvers. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacéis de chico? Bueno, es sobre todo, empezamos siendo zapatos de mujer, ¿Ah, sí? todos zapatos de mujer, y ahora hacemos todo. ¿Y dónde los haces? ¿En Elche? En muchísimos sitios, o sea, tenemos en España, en Portugal, en India, en China hacemos zapatillas, o sea, en prácticamente todo el mundo, en Marruecos. Empezamos ahora en Brasil, o sea, vendemos en prácticamente todo el mundo. Ah, pues luego lo voy a mirar. Nos, Qué nos invir- sí, interesante. sí, nos invirtió o sea, de hecho con tu hija Cosima habla mucho de esto. Sí. Y, y entonces a mí me interesa mucho, pues joder, como empresario que empezó en tu mundo, saber un poco cómo empieza Agatha Ruiz de la Prada, cómo decides de repente, oye, voy a ser diseñadora y quiero lanzar. Bueno, yo hice mi primer desfile con 20 años y ya en mi primer desfile pues yo ya pagué a las modistas, pagué las telas, lo hice en un sitio maravilloso que se llamaba Local, que era uno de los sitios más bonitos de la movida madrileña. Y ya hice mi empresa, me di de alta en la Seguridad Social, em, registré el nombre, hice ¿Qué año fue esto? en el año 80. 80. 80 porque en el 81, el 25 de marzo, hice mi primer desfile. Entonces es que era mi- ahora veo a los de 20 años y digo, pues si son bebés. Y yo iba con mi moto, pum, 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 a la modista, no sé qué tal, y vendiendo o sea, yo ya a los 20 años ya lo tenía todo O sea, montado, lo tienes clarísimo desde antes. clarísimo desde antes. Y lo que pasa es que, bueno, pues yo venía de una familia de arquitectos y así, y a mí lo que me apetecía, que ahora no está nada de moda entre la gente joven, pero a mí lo que me apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo era trabajar. Porque mi madre, que tú la has conocido, bueno, Sí. ha sido muy amiga, mi madre de tu abuela, mi madre pues no trabajaba nada. Y entonces era bastante hiperactiva mi madre. Entonces hiperactiva y no trabajar, pues, y entonces lo pasaba muy mal no trabajando. Entonces ahora yo vengo de una familia donde ha habido muchas generaciones de gente que no ha trabajado y entonces veo que el sueño de muchos jóvenes es no trabajar. Y yo sé que es tan patética la vida sin trabajar y Sí. tan triste y tan falta de... Porque tú tienes un disgusto. Disgustos tenemos toda la gente. O sea, yo no creo que haya ningún ser humano que nunca haya tenido un disgusto. O sea, es
con natural con la vida el tener disgustos que te pasan, se te mueren tus padres, te llevas disgustos de no sé qué, tal. Pero si tú tienes un trabajo que te apasiona, ese trabajo es tu mejor medicina porque es el que te mantiene viva. El otro día veía un vídeo ahora que hemos hablado de Mar-a-Lago y tal, veía un vídeo de Donald Trump que decía, ¿tienes depresión? Como dice, ¿tienes depresión? ¿Sabes cómo se quita eso? Ponte a trabajar. Claro, lo que pasa es que la gente que tiene depresión, pues precisamente tiene depresión, es un pescado que se muerde la cola porque no trabajan. Porque tú en el momento que te pones a limpiar tu casa, bajas los libros. Y entonces a mí me encanta bajar los libros. Y entonces primero es casi como si fueran nuevos, muchos. Ay, este libro, no me acordaba de él. Y entonces dices, pues ahora los voy a poner por orden alfabético. Pum, pum, los limpias, tal cual. No, pues pero este es de arquitectura o es de diseño. Bueno, es que este tío es arquitecto, pero también es diseñador. Bueno, total, que estás feliz. Yo me acuerdo cuando el COVID, que me dediqué a ordenar libros a tope, me despertaba a las 4 de la mañana y decía, no, ese libro yo no lo tengo que poner ahí, lo tengo que poner Y eso pues me ayudó mucho, porque en vez de pensar que era el fin del mundo, pues yo pensaba en limpiar y ordenar mis libros. Y eso, hay gente que es más creativa que yo en ese sentido y cocina. Yo no cocino, pero limpio y ordeno. Entonces es una cosa que en el fondo pues te estás ordenando tu cabeza. Sí, o sea, como que consigues, o sea, el hecho de trabajar o no trabajar, yo he vivido, o sea, conozco a mucha gente que no ha trabajado en su vida y entonces te das cuenta que esa gente, cuando tiene algún tipo de problemita, ese problema es infinitamente más grande que en una persona que trabaja mucho. Sí. Claro. O sea, cuando... Y luego yo, como soy un poco tonta, pues necesito, ahora el sueño de los jóvenes, primer sueño, no trabajar. Segundo sueño, trabajar lo mínimo posible desde casa, con los viernes no, Sí. ir al gimnasio, o sea, trabajar 10 minutos al día. Y entonces yo necesito muchas horas porque soy muy lenta y entonces necesito echarle muchas horas al trabajo. Pero bueno, como me gusta muchísimo mi trabajo, pues cada vez que viene una crisis, ¿qué tienes que hacer? Trabajar más. Sí. Sin duda, Y, sin duda. y entonces te tiene que gustar. Y yo todo lo que hago, pues imagínate que yo me voy a un viaje y es un rollo. Pues como es mi trabajo, pues me toca aguantar. Pero imagínate que yo voy a un viaje, que me suele pasar muchísimo y me lo paso genial. Pues digo, oye, qué suerte tener un trabajo Que te permita que hacer. me permita, yo los mejores amigos de mi vida, las mejores cosas que me han pasado, todo ha sido con mi trabajo. Yo tengo una cosa... Perdona, Dale. no, que yo tengo una cosa que me gusta repetirme mucho y es que yo no tengo trabajo. O sea, yo estoy totalmente desempleado. Y ya tengo 3 compañías, o sea, no paro de trabajar nunca. Pero me encanta decir que no tengo trabajo porque no lo siento como que trabajo. O sea, yo estoy haciendo lo que me encanta. Estoy haciendo una cosa que me encanta. Entonces, en este podcast además nos gusta mucho como animar a la gente a que trabajen. Porque si haces lo que de verdad te gusta, no trabajarás ni un minuto de tu vida. Claro, pero ahora, por ejemplo, vas a contratar El otro día estuve con una niña, bueno, trabajaba, que era una niña que realmente no tenía absolutamente ninguna necesidad de trabajar, porque era 10.000 veces más rica que yo la niña. Pero, entonces ya que trabajaba, pero ella lo que quería era, lo único que le interesaba era, me lo dijo, tener un horario, lo que más le interesaba es el horario. Yo, por ejemplo, tengo una prima hermana que es de mi edad, un poquito más joven que yo, pero exactamente de mi edad. Y un día le digo, pero que estaba trabajando en el ayuntamiento yo qué sé, un ayuntamiento de estos grandes de alrededor de Madrid, De Pozuelo o lo que no, sea. uy, de pues no, de Pozuelo no, no, bueno, en fin, Colmenar Viejo, o sea, uno de estos Viejo. lejos. un ayuntamiento muy grande, muy importante, pero vamos, un ayuntamiento, en fin. Y estaba en contabilidad de este ayuntamiento. Me va a salir, tiene un museo de arte contemporáneo. No es Móstoles, pero como si fuera Móstoles. Con la verdad. En Fuenlabrada, el ayuntamiento de Fuenlabrada, justamente. Y entonces le digo, Ejemplo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente suerte. de Fuenlabrada. Y entonces le digo, pero bueno, ¿y este trabajo? ¿Pero a ti te gusta este trabajo y tal? Y me dice, no me gusta el trabajo, pero me gusta el horario. Esto me lo dijo hace ¿En serio? 25 años, ¿no?
Y entonces esta niña me decía, es que a mí no me interesa el trabajo, solo me interesa el horario. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque imagínate, su sueño dorado era salir a las 6. Yo comprendo que una madre con 2 niños o tal y cual, pues quiera salir a las 6. Pero digo, tú te vas a las 6 a un bar y a las 9 estás borracho, perdido. Pero ¿qué haces a las 6? Sí, sí. Pero yo quiero que quieren ir a un gimnasio. Yo es que como odio el gimnasio, lo odio. Pues es que digo, Pero al gimnasio vas 1 hora y estás. ya, pero que Pero a mí, si tengo que ir al gimnasio con una pistola delante, pues voy al gimnasio. Pero si no, no voy al gimnasio. O sea, entonces, y además yo me acuerdo una vez que llegué a un hotel buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tenía el mejor gimnasio del mundo. Yo llego al gimnasio y digo, ¿y yo qué hago ahora con este gimnasio? Porque es que no sabía qué hacer. Entonces me subí en una máquina y de repente toqué algo que no había que tocar, me imagino. No me, o sea, no estoy muerta de milagro con el gimnasio. Entonces ya cogí un miedo, dije, Dios mío, porque mi hijo, que hace mucho yoga, siempre está lesionado, siempre. Se pasó todo el COVID haciendo yoga y se pasó 2 años lesionado. Yo digo, lesionarte haciendo yoga es que me parece una cosa asombrosa, ¿no? Y entonces, entonces a esta niña tampoco veo yo que lea mucho. ¿Qué quieren? No lo entendí. Pero tengo un amigo que se dedica a contratar estos como un headhunter sí. y me dice que soy una imbécil porque todos los jóvenes quieren eso y yo soy viejísima y tontísima y no lo entiendo. Pues yo creo que hasta- está cambiando un poco esto, ¿eh? Que has mencionado a Tristán. em, Él es ahora mismo el CEO de tu empresa y es verdad que no es como nosotros, más o menos, de tener 36, ¿no? De Sí. 37 por ahí. Em, ¿Hasta dónde le dejas que mande él, digamos? Bueno, Tristan tiene una cosa buenísima. Primero que es el niño más bueno que yo he conocido en mi vida. O sea, es bueno. Es más, yo de pequeña pensé, este niño tiene que ser cura porque es tan bueno que no se puede ser más bueno. O sea, y entonces yo siempre que he discutido con él, cuando éramos pequeños, él era pequeño, yo discutía con él, siempre encontraba que el que tenía la razón era él. Entonces, muy desagradable estar peleándote con uno y comprendiendo que la razón la tiene siempre él, ¿no? Porque él es mucho más razonable que yo. Yo soy mucho más, ¿sabes? Mucho más ardiente y entonces hago tonterías que él no las hace porque él es muy bueno. Entonces, como tengo tanto trabajo, lo que no me apetece es discutir con él. Entonces le dejo hacer lo que le dé la gana. Yo hago lo mío, ¿sabes? Pero no quiero controlarlo todo porque bastante controlo ya. Es que me aburre controlar tanto. Yo tengo mucho que hacer. Pues ahora mismo, pues que ellos hagan lo que quieran. Y en todo ese recorrido de todo lo que tienes que hacer, que has mencionado también antes, has hablado de, viene una crisis, hay que trabajar más. Si echas la vista atrás, ¿cuál dirías que es la hostia más heavy Bueno, yo tuve una suerte muy grande que es que cuando era muy joven, yo empecé con 20 años, mi primer desfile. Y a los 2 o 3 años vendía en muchísimas tiendas, vendía como en 400 tiendas de España. Y hacíamos una cosa que se llamaba control de calidad y tal. Y entonces en esa época, yo no sé cómo está ahora la cosa, la gente te compraba, pero nadie te pagaba. Entonces era las tiendas en sí. las Grandes ti- almacenes. no, las tiendas Sí. las tiendas, lo que se llama, Sí. sí, lo que se llama multimarca, ¿no? Sí. Entonces había una en Burgos muy buena, otra en Logroño, otra en Alicante, otra dos en Valencia, 2 en Zaragoza, pues la tienda buena de Zaragoza. Sí. No te digo que fuera la tienda buena de Zaragoza, pero había mucha gente que no pagaba. Y entonces yo me acuerdo una vez que hubo una reunión muy importante de todos los diseñadores de España, y estaban hablando ahí del Ministerio de Industria y tal. Yo levanté la mano y dije, oiga, mire, es que yo encuentro que lo gordo aquí es que no pagan. Y me miraron todos como diciendo, bueno, pero tía tan idiota, ¿cómo es tan tonta esta? Y realmente era un problemón. ¿Que tardaban en pagar mucho o no pagaban? Tardaban en pagar o no pagaban. Entonces, claro, tú te habías pegado un palizón, habías invertido, habías hecho todo para... Bueno, ya has adelantado el pago del producto. Claro, y de lo repente de- decías, no me pagan. Entonces ahí tuve como una crisis gorda y Claro. no dormía por las noches. Entonces al final me ayudó mi abuela,
qué mona mi abuela. Sí. Y entonces mi abuela me ayudó y ya dije, yo ya no quiero nunca más deberle ni un duro a un banco, ni quiero tener deudas, ni quiero tener follones. ¿Esto fue pre-euro o Muy pre-euro, muy súper pre-euro? pre. Entonces fue una cosa que ya me dio como mucha pereza y luego muchas de esas tiendas pues han desaparecido. Imagínate si de esas 400 tiendas pues igual quedan 14 o 15, Sí. no lo sé. Porque han desaparecido, porque ha cambiado mucho el sistema y porque, claro, no se puede ir con la vida con tanto morro de no pagar, pero empezaron a sufrir y bueno, tenían mucho, y claro, cobrar era toda una estrategia cada vez que cobrabas a Es que el alguien. mundo multimarca, vamos, yo Eso, no soy yo lo hago mucho. Nosotros en España estamos en 202 tiendas multimarca. Tu marca, pero Y, de y- zapatos. de zapatos. Y les obligamos a hacerlo todo con carta de crédito, porque si no es imposible. Si no, hay muchísimas que tardan en pagarte 190 días, 150. Claro, entonces eso fue muy pesado, pero entonces yo ya ahí me asusté mucho y es mucho más positivo en la vida tener una gran crisis muy joven Ujú. porque te espabila mucho. Si tú vas, todo te va bien, 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 bien y tienes una crisis con 50, Te pilla. te pilla Sí. y te deprimes y tal. Pero cuando eres muy, muy joven, pues la puedes sobrellevar y ya yo soy como he sido una diseñadora como muy, muy prudente. Ujú. Soy muy imprudente diseñando, pero muy prudente llevando mis cosas. Cuando veo que la cosa no va, pin, 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 no me gusta gastar más De lo que, de lo que ingreso. lo Entonces que- podría haber vendido muchísimo más, pero también podría estar en la cárcel, cosa que no me apetece nada, la verdad. Me gusta mucho trabajar, pero no tanto como para ir a... Y ahora mismo también el mundo de las licencias, ¿no? Yo creo que en tu caso. Las licencias, todo el mundo flipa mucho con las licencias, pero hay muy poca, por ejemplo, el mundo de los perfumes. Ujú. El mundo de los perfumes, que cuando yo empecé lo más importante que podía hacer un diseñador es sacar un perfume, lo que no sabe la gente es que al año salen Miles. 900 perfumes y de esos 900 perfumes de verdad que tengan éxito hay 4. Claro. Entonces todo el mundo dice las licencias, sí, pero no te creas que es tan fácil las licencias. ¿Qué licencia dirías que hiciste y tal? Cuéntanos así un poco de chisme. Bueno, yo es que Y no tengo volverías a hacer. hecho como 500 licencias. ¿Hay Y alguna que digas, entonces, no volvería ni por encima de mi cadáver a volver a hacer esto? no, pues muy pocas he tenido problemas de pago. Yo tengo una cosa buenísima para mi trabajo, que es que tengo una memoria horrible. Y todo se me olvida, ¿sabes? Entonces eso es buenísimo porque, Sí, no eres rencoroso. porque no sé. Luego, si me acuerdo, sí que soy rencorosa, pero como casi nunca me acuerdo, Claro. pues se me olvida lo malo. ¿Y tienes alguna que te acuerdes que Tengo muchas maravillosas. dijiste sí y lo harías, o lo hiciste a lo mejor? Claro, es que, por hacer? ejemplo, a mí me cambió la vida muchísimo, pues una licencia que hice con Absolut Vodka, Ujú. que fue en ese momento estaba trabajando Absolut Vodka con Andy Warhol y con Kate Haring y cambió completamente mi vida. Me cambió la vida trabajar para Swatch, Ujú. que en esa época Swatch era la marca que más molaba del mundo mundial. Y estuve trabajando con ellos años y años. Hice muchas licencias que me entusiasmaron y sigo haciendo muchas muy bonitas. Ahora tengo muchas entre manos súper guays. La del viernes, la del vodka es. No, la del vodka es un amigo mío al que le he invitado, francés, y tiene su vodka y lo presenta. Y además él tampoco lo hace para ganar dinero, lo hace porque tiene una casa muy bonita y ahí hace vodka. Y eso es una cosa de amigos. También es importante, no todo en la vida es ganar dinero. A veces se gana Claro. y a veces no se gana. Yo tengo una pregunta, Agata. Como nos has dicho que es que estás trabajando mucho más que nunca. Y a mí, joder, cuando alguien ha tenido tanto éxito, hay un momento en el que me cuesta, o sea, que me entre en la cabeza que después de tanto tiempo y tanto éxito, la gente como tú quiera seguir trabajando todavía más, ¿no? Sí, pero es que Y todo cambia mucho. Entonces o te adaptas o te vas o desapareces. Y entonces cuando tú has trabajado tanto, 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 te ha costado tanto, tanto, tanto y te gusta mucho, muchísimo, No quieres pues no desaparecer. quieres desaparecer. Yo me desapareceré si mañana me pilla un camión y entonces ya, pues mira, me pilla un camión y ya no puedo hacer nada, ¿no? y esto lo haces para demostrarle algo a alguien o para demostrarte a ti algo. Bueno, lo hago porque yo creo que lo hago básicamente para demostrármelo a mí, porque ¿a quién le tendría que demostrar?
No hay nadie a la que... La prensa me da exactamente igual. Mis hijos yo creo que ya no les tengo que demostrar más cosas. No se me ocurre nadie, a lo mejor, y aparte imagínate que me guste mucho fulanito, a fulanito ¿qué más le da si yo vendo o no vendo? O sea, te quiero decir que es una cosa mía de que tu proyecto pueda ir adaptándose a los tiempos y que sobreviva, ¿no? Y que te vayan conociendo, pues claro, en que tú vayas a México y la gente te conozca, te quiera, te lleve tus cosas a Bueno, Colombia, Sudamérica es una locura lo tuyo. tal, pero que llegue un francés y ha tenido un cuarto de baño tuyo, o que llegue una italiana y haya ido toda su infancia vestida de Ágata, en fin, todas esas cosas son muy emocionantes, ¿no? Sí. O sea, yo me hago mucho en la reflexión siempre, cuando me hago esta pregunta de si a quién le quiero demostrar algo. Y siempre llego a la conclusión de que le quiero demostrar algo a dos personas, que son mi yo de 8 años, que es una persona a la que le da exactamente igual lo que piense la gente, mi estatus, el dinero que he ganado, solamente le interesa estar seguro y hacer cosas que le hagan feliz. Y a mi yo de 80 años, que lo que yo creo que a mi yo de 80 años, cuando llegue a esa edad, le importará muy poco los errores que he cometido, o sea, con quién he estado, con quién he dejado de estar, qué cosas he hecho en la vida, si me he atrevido o no. O sea, lo que le va a importar es si he sido valiente o si he dicho las cosas que tenía que decir, he hecho todas las cosas que tenía que decir sin importar lo que pudiese pasar, ¿no? Y Pero si... ¿sabes lo que pasa? Que la vida te va llevando a que cada día es diferente. O sea, yo por qué he ido a esta cosa de este fin de semana estaba en el Palacio de Cadaval, en Évora, haciendo una exposición en el Palacio, que se queda 4 meses. Y fíjate, es el único sitio donde yo he hecho dos exposiciones, porque hice una en el 2017. Pero la historia es que cuando yo me fui al Palacio de Cadaval la primera vez, me acababa de divorciar y entonces hicimos una gran sesión para el Ola y entonces el Ola me dio la portada y 18 páginas. Y entonces luego con ese fotógrafo que me hizo lo del Ola, que era amigo mío, yo seguí trabajando, trabajando, trabajando y cuando ya teníamos muchísimas fotos, yo dije, tenemos que hacer un libro. Entonces hicimos un libro que salió hace dos Sí, lo años, tengo. que tú lo tienes. Y entonces ese libro salen muchas fotos del Palacio de Cadaval. Entonces el año pasado hizo una exposición aquí en el Palacio de Liria, Joana de Vasconcelos, Ujú, sí. y de repente me llama esta Diana de Cadaval, la duquesa de Cadaval, y me dice, ay, Ágata, ¿no tendrás un peluquero y un maquillador para mí? Y le dije, sí, pues tal, le di el teléfono y tal. Y le dije, voy a intentar que te hagan un buen precio y tal, porque el maquillador es muy amigo mío. Y entonces me dice, bueno, nos vemos mañana. Y digo, ah, ¿mañana dónde? Dice, en el museo, bueno, total, una chorrada, pero bueno. Total, que le mando el libro, porque estaba al lado de mi casa. Y cuando ella ve el libro y ve que sale ella y sale su hija y sale el Palacio de Cadaval, se entusiasma y dice, ah, tenemos que presentar este libro en el Palacio de Cadaval. Pero todos son casualidades, porque yo no tenía ni idea que iba a volver a hacer esa exposición. La exposición además era una idea muy bonita que tuvo ella y que al final no ha podido ser por una tontería que ha sido por culpa de las fechas, pero la idea era hacer en Navidades unos trajes que fueran como trajes de Navidad. Entonces Ujú. todo eran trajes llenos de bolas y de... O sea, era como que la gente que fuera a Évora en Navidad, que hace un frío, es gris, todo es tal y cual, es una ciudad muy bonita, Sí. pero que viera un palacio que fuera como si en vez de poner árboles de Navidad, pues fueran todos mis trajes. Ujú. Y luego la hemos inaugurado en enero, que es una pena, pero entonces ella la ha llamado la exposición de la luz, algo así. Entonces, eso es un ejemplo de los 1000 ejemplos que te podría yo decir de cómo acabas haciéndole el póster este a Axtad, o cómo acabas haciendo una exposición en Montevideo, o cómo dan este premio, todo Yo son... tengo una frase grabada tuya que me acuerdo perfectamente. Estábamos en Mallorca, en tu casa, y como nos dijiste, lo que más me gusta de mi vida es que no sé cómo va a ser el día siguiente. Claro, entonces nunca, fíjate, tanto me gusta que esta mañana no tenía ni idea que venía aquí a hacer el podcast este. Em, ¿Qué le dirías a tu yo que tenía, no sé, 20, 25,
27 años, si estuviera aquí ahora mismo? Bueno, yo creo que es mucho más divertida a mi edad que 20, 25 años, mucho más, porque cuando tienes 20, 25 años tienes por delante que tienes que hacer una carrera, por ejemplo, ahora, ¿no? Tienes que buscarte una familia, o crearte una familia. Tienes que ganar dinero, te- Tienes mucha incertidumbre y mucho tienes riesgo. mucha incertidumbre. Y en mi edad haces lo que te da la gana. Que me apetece ir, voy. Que no me apetece ir, no voy. Y punto, ya está. O sea, que estás aquí porque te apetece. Porque te quiero mucho. Efectivamente. Y entonces haces simplemente divertirte, porque ya no necesitas hacer una familia, ya has comprendido, ya no necesitas a tener una profesión, ya no necesitas nada, solamente necesitas entretenerte y divertirte. Entonces, tu consejo a tu yo de 20 años es que cuando llegues a tu edad te lo vas a pasar muy bien. Claro, pero yo creo que te lo vas a pasar muy bien si has currado mucho durante muchos años. Porque en el mundo del emprendimiento yo creo que hay como muchos consejos que se dan y que se repiten, ¿no? En general. O sea, vas a emprender o vas a hacer esto, haz lo otro. ¿Tú qué consejo crees que hay por ahí que se repite mucho y que realmente no es una verdad o no es útil Yo ya he hablado de mi consejo, que es un consejo que no tiene ningún éxito, pero que es el tema de echarle muchas horas. Porque tú imagínate que yo tengo una tienda, que a mí siempre me han gustado mucho las tiendas, y voy 10 minutos, pues para que coincidan los 10 minutos que he ido contigo es casi imposible. Pero si estoy muchas, muchas horas, hay posibilidades de que tú vengas un día y nos veamos en mi tienda. Aparte de que yo te puedo llamar y decirte, anda, vente, por favor, y tal. Y entonces, lo que no se puede hacer es todo en 5 minutos. Ujú. Porque luego yo cuando voy a la tienda, pues se me ocurren mil cosas. Se me ocurre, ay, teníamos que hacer esto, teníamos que no sé qué, voy a llamar a tal, hago cosas que no haría en mi casa o que no haría en otro sitio. Entonces yo creo que hay que echarle muchas horas. Por lo tanto, hay que cambiar esta mentalidad de que el trabajo es un ogro y pensar que el trabajo es un gran privilegio. Yo creo que se está creando como una sociedad donde todo el mundo pide derechos, ¿no? Derechos a salir pronto, derechos a tener descansos, derechos a tener vacaciones, a tener días, a tener no sé qué, a tener la paga, a tener no sé cuántos, pero se está creando una generación que tiene muchos derechos, pero tiene pocos deberes, ¿no? Claro, y además, pues cualquier cosa que tú hagas de... Ayer, pues me pidieron de este premio una foto por la noche. Digo, Dios mío, la querían urgente. Entonces yo tengo un primo hermano mío que trabaja conmigo y es el único que me atreví a llamar, porque es que si no puedes ir hasta la cárcel casi, si llamas a alguien fuera del horario y tal. Entonces, sí, es verdad que es muy importante pensar. Y luego, yo, por ejemplo, ahora que soy una adicta a Instagram, a ver si se me pasa dentro de poco, pues me viene muy bien ahora, por ejemplo, tener el teléfono apagado, porque si no estaría viendo Claro, chorradas, estarías haciendo scroll ahí todo el día. sí, todo el rato tonterías, que de perritos, de cosas tal, y entonces es como una adicción, ¿no? Sí, estaría bien ver la lupa de los invitados de Sí, Instagram, ¿eh? sí, 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 sería divertido. No, porque Lo que pasa es que hay alguno que a lo mejor no lo quiere enseñar. yo no es la lupa, es que es lo que me sale solo. No, claro, pero la lupa te dice un poco Lo que o sea, normalmente se ves. ve todo el Sí. rato. Al final tú eres una persona que pues empezaste en los años 80, que era una España totalmente diferente, un mundo totalmente Cosima se diferente. cree que era muchísimo más divertido y muchísimo más fácil. Bueno, cualquier tiempo pasado fue... Yo creo que todo el mundo piensa lo mismo, ¿eh? Sí, No, no solo Cosima. Todo el mundo se cree que era chupado de fácil y no, no, estáis muy equivocados. No era nada fácil. no, Es mucho más Seguro. fácil ahora. bueno, a ver, yo creo que como en cada comparación, pues habría cosas mejores y peores, ¿no? Sí, pero tú imagínate antes para hacerte famoso, te sacaban una foto, una sesión de fotos. La foto entre que la revelaban y tal y cual, pasaba un mes. Pero también hay Salían un... muchos más famosos ahora que antes, por ejemplo. Si entendemos por famoso, lo que se entiende ahora por famoso, Claro, que es porque ahora en tener 5 minutos te 1 millón de metes... followers en Instagram y Claro, tal. pues O pero sea, sí.
Hasta si yo quisiera, llamo a un amigo mío ahora mismo y me los pone esta tarde Ujú. con una cosa nueva que me haga. O sea, lo que te quería preguntar es, al final tú naciste en un entorno donde, uno, no había casi empresarias, seguramente, o muchas menos Es que que... yo no me considero una empresaria. ¿Qué Yo te me consideras? considero una diseñadora, que es Vale, distinto. pues sí, Ahora, diseñadora y que luego ha desembocado en ello. Pero independiente, bueno, naciste como, o sea, emprendiste como diseñadora tu camino y era un contexto pues totalmente distinto, ¿no? No era un contexto global, seguramente, no existía la globalidad como existe ahora, ¿no? Que hoy montas una tienda online y te pones a vender y tal. El alcance de tu persona también era muy diferente porque hoy te abres Instagram, la gente te empieza a seguir, haces 4 vídeos y de repente pegas un petardazo. Y luego, concretamente en España, pues el contexto era muy distinto porque era post dictadura, todo esto. Em, entonces, durante todo ese camino tú has tenido que poner siempre la personalidad por encima de todo, ¿no? De muchas cosas. Más allá de que eres una persona, evidentemente, por todo lo que todo el mundo te conoce, con muchísima personalidad. Pero en todo ese proceso, en estos 30, 40 años, habrá habido creencias que tú tenías que te habrás tenido que bajar del burro con... ¿Qué creencia dirías tú que podías tener y que hay que... no, porque fíjate, yo estaba con el tema del color, pues siempre me ha gustado el color y ha habido muchos años en que todo el mundo iba de negro, de gris o tal y cual, y yo he seguido yendo de colores. Hay años, bueno, pues un día gusta más y otro día gusta menos, pero tú eres igual. Entonces yo no cambio, es que porque eso es la gente de las tendencias. Mira, que eso hubo un momento en que las directoras de las revistas de moda eran muy poderosas y ellas querían decir este año el azul marino y la falda larga y plisada. Entonces tú no hacías azul marino ni plisabas la falda ni... Entonces te odiaban. Pero a mí me daba igual, yo iba a lo mío, ¿sabes? O sea, yo seguía pensando que lo mío estaba bien. O sea, no, nunca he pensado, por ejemplo, las materias naturales al revés. Ahora, si me leyera el primer libro que escribí que se llamaba La moda cómoda, o viera mis primeras entrevistas donde siempre he hablado del medio ambiente, de la importancia de cuidar el planeta, de reciclar y de todo, pues es que llevo 40 y tantos años diciendo lo mismo. Ujú. Lo que pasa que a veces la gente me mira como que le divierte más o que le divierte menos. Por ejemplo, imagínate, yo hacía ropa de niñas pequeñas. Entonces muchísimas niñas de España iban vestidas de gata, muchas, 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 muchas. De repente esa niña tiene 10 años y ya no quiere ya corazoncito, rosa, tal, porque, o 12, ya le parece que eso es de pequeñas. Y entonces en ese momento la niña, digamos, que rechaza lo mío. Entonces, porque ya quiere ser mayor y quiere ser Ujú. otra cosa. Después de eso pasan unos años y a lo mejor un día esa niña llega a una perfumería, ve mi perfume y dice, anda Dios, pero si este fue mi primer perfume. O tiene una niña pequeña y dice, ay, pues sabes que te digo que yo quiero vestir a la niña como... O le da un flashazo de, bueno, pero tú, básicamente, tú has estado siempre con el mismo mensaje, con las mismas teorías, esa relación con el mundo del arte. Tú eres la que cambias. O sea, los demás son los que cambian, tú cambias poquísimo. ¿Hay algún momento en el que tú tengas grabado en tu memoria en el cual nazca el universo Ágata, el universo multicolor? Desde el principio, poco a poco, O sea, pero me refiero, cuando tenías 2 años o cuando, o sea, cuando tenía 2 años, a mí me gustaban los colores. Yo cuando tenía 2 años vivía en la casa más moderna de Madrid porque mi padre era coleccionista y era una casa muy, muy bonita. Cuando yo iba a casa de los demás decía, pero qué horror, Qué ¿cómo? gris, qué Pero qué oscuro. qué casas tan oscuro. mm, patéticas. Es que todas las casas que yo conocía muchas porque yo iba a muchas casas, me parecían atroces. Yo creo que no vi casi ninguna bonita, mira lo que te digo. Me parecían horribles. Decía, pero ¿cómo es posible? Porque mi padre era coleccionista de arte abstracto, ¿no? Entonces yo veía esas vírgenes y esas cosas y esas muebles tan anticuados y tal, y me parecía todo horrible. Ya, Igual que cuando yo empecé a diseñar, todo el mundo decía, esta tía está loca, ¿cómo hace esto? Yo iba a los desfiles y decía, Dios mío, ¿quién se podrá poner esas cosas negras y rancias como un...
O sea, que era una cosa como muy... Entonces, pues que cuando la cosa se ponía muy agresiva, pues yo me escondía en mi propia burbujita, que era mi estudio, mi... O sea, que Y, desde... y una pregunta un poco más profunda. A ver qué opinas. Mm. Ahora mismo, ¿cuál sería tu mayor miedo? Bueno, yo es que soy muy miedosa, siempre he sido muy miedosa desde pequeña. Y el, Tengo miedo de todo. Dejar de trabajar, por ejemplo. No, hombre, dejar de trabajar sería solamente si estuviera con una enfermedad morrocotuda. Em, pero, pero tengo miedo de todo, yo siempre tengo miedo de todo. Soy muy miedosa. Pero bueno, lo supero. Por ejemplo, antes me daba mucho miedo ir en avión, mucho. Pero es que ahora ya cojo tantos miles de Todo el día. aviones Y estás todo el día... que gracias a Dios se me pasó. Pero yo subía al avión y creía, además siempre que me dormía, y me sigue pasando, sueño que el avión se cae. se cae. Siempre, ¿eh? Pero es que no hay No ni... pienses en la estadística. Yo es que ahí si tengo un No, mal vuelo no, pienso en pero la te estadística. digo que sueño eso, pero sueño. Entonces veo pues que paramos en una islita. Y el otro día en esto de Instagram, que me di cuenta muchas tonterías, pero algunas que me interesan, hablaban de que hay unos sitios, unas pequeñas islitas, no sé si será verdad o se lo han inventado ellos, que donde están preparadas para que los aviones puedan aterrizar. Entonces, los pilotos van siempre nunca se quieren alejar mucho de estos sitios, que son unos pequeños puntos donde ellos saben que si tuvieran un problema, pues podrían aterrizar. Bueno, pues yo eso lo he visto mil veces cuando me duermo, de repente, puma, entonces casi prefiero no dormirme, la verdad, porque es muy desagradable. Te voy a hacer un pequeño test. Sí. A A ver, ver, a ver, a ver qué opinas. sí. Em, Estos son de los adictivos, Dios mío. sí. Tú, ¿por qué quieres que la gente te quiera? ¿Por cómo eres o por lo que has conseguido? Bueno, es que como soy, lo que he conseguido es lo mismo. Pero vamos, me encanta que me quieran, me hace muchísima ilusión, pero si me tienen que no querer, también estoy muy preparada, ¿sabes? O sea, no voy a cambiar mi vida para que me quieran más. ¿Pero prefieres que sea por cómo eres tú o prefieres o sea, que Es te que quiera lo la que yo gente por... soy y lo que yo hago es lo mismo. Sí. Lo bonito en la vida es cuando lo que tú dices, lo que tú haces y lo que tú eres es lo mismo. Porque lo que es horrible es que imaginaros que yo ahora llego a mi casa, cierro la puerta, todos son muebles antiguos, yo me visto con un corsé negro y me pongo un Sí, traje de dices algo y esas. haces otra cosa. Y claro, es que eso es muy... Y estoy diciendo todo el día que soy ecologista y luego tiro y tiro todas las cosas juntas y hago, ¿sabes? Es que sería... Yo intento, a lo mejor me gustaría hacerlo aún más, pero intento que si ser consecuente con mis ideas y que si digo una cosa, la primera que lo tiene que hacer soy yo. Bueno, chicos, Sí. esos zapatos están muy de moda, ¿eh? Los tengo yo. Los ons. Son. Sí, han hecho, tienen un éxito que yo los veo pero por todas partes. He estado, ¿dónde he estado? Hace poco en Montevideo, los zapatillos por Sabes todas. que Esas son las marcas que agarran Roger, Roger Federer, Sí, cuando le iban a pagar y... los fundadores de On le ofrecieron sponsorizarle, y Roger Federer dijo que no, ¿Qué que él querías? quería acciones de la empresa. Ha hecho un Y negociazo. no, y la mayor cantidad de dinero que ha ganado con cualquier cosa Roger Federer ha sido con las acciones. Mucho más que con el... Pues el otro día le vi a Roger Federer en no sé dónde, que estaba hablando, y fíjate qué divertido que yo solamente he ido una vez en mi vida a Wimbledon. Ujú. Y entonces vi el partido de Roger Federer contra Rafael Nadal. Y los dos dicen que ha sido el partido más importante de sus vidas. Es que, Sí, es, que sí, es reconocido como el mejor es partido de la mejor historia. partido de la historia. Claro, pues yo Sí. tuve la Sí. suerte De ir justo a ese. que salí de mi casa, imagínate, a las 10 de la mañana Y llegaste a la... y llegué a las 11 de la noche, Sí, fácil. claro. Claro, y llovía y parábamos y tal y cual. Y encima, en esa época yo era bastante amiga de Rafael Nadal y su familia. Iba yo con la madre de Rafael Nadal, que ya había ganado. Y dicen, no, está prohibido ir por aquí. Digo, perdón, es la madre del campeón. Pero fíjate que estaba hablando, ¿cómo es posible, ¿no? Qué suerte
Que los dos les he oído hablar de ese partido. Sí, no, Sí, sí, no, es increíble es que los dos lo reconozcan porque, Sí, ¿no? Y sobre todo que Luego, Federer lo reconoce habiendo perdido. claro, justo, Nadal lo ganó y tal, pero lo tiene Federer- clavado ahí en el corazón ese. Y yo me acuerdo que yo no soy nada deportista y tal, y no. Pero como todo el mundo estaba a favor de Federer, pues yo estaba a favor de Nadal. Y entonces no, y chillábamos porque y es chillábamos. español también. Por eso, Sabes que ayer veía un vídeo de Federer y dice que, bueno, Federer, si no es el mejor, es de los 3 mejores de la historia, para ser la ese, primera vez que voy a una claro, universidad. dice, he jugado no sé cuántos miles de partidos y tal, he ganado el 80% de los partidos, pero en esos partidos he ganado solo el 54% de los puntos. Ese es el mismo que Ese es hemos el mismo visto. speech, ¿no? Lo hemos visto hace una semana en Instagram. ¿Ves? Al final es verdad que es adictivo y que tiene muchas porquerías, pero también aprendes cosas interesantes. Claro. Sí, Yo, sí, por ejemplo, miro mi Instagram y de repente, pumba, veo el Papa. Digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Se ha muerto el Papa. Entonces, Han despedido ya, a Xavi Alonso sí, ayer, sí. sí, justo. pasan Que lo cosas ves. que luego, Sí. a pesar de que yo miro muchísimo las noticias también, ¿no? Sí. Pues yo para terminar, yo siempre al acabar dejo una pequeña reflexión para toda la audiencia. Sí. Y quiero ver vuestra cara después de esta, ¿vale? Porque esta yo creo que es bastante buena. Em, Cuando estás muerto, tú no sabes que estás muerto. Lo sufre el resto de la gente. Pues cuando eres tonto igual. Ya. Ya, Yo pues. quiero que No te ha hecho ninguna gracia, ¿no? No, pero yo creo que los tontos sí que se tienen que dar cuenta porque es que no les sale ni una del derecho. Yo creo que no se dan ni cuenta. Muchas gracias, Agata, por estar hoy con Muchísimas nosotros. gracias por haber estado Nada, qué bien. encantados. Un beso muy fuerte. Y nada, nos Gracias. vemos en el siguiente episodio. Chao.